¿Cómo están? Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a Javier Díaz. ¿Puede levantar su mano, Javier? Dios le bendiga. Dele un aplauso al Señor por la vida de Javier y sus acompañantes. Y Rachel Hernández. Dios te bendiga. Esperamos que el Señor les dé palabra. Dele un aplauso al Señor. También el pastor Roberto. Levante su mano, pastor. Nos acompaña el papá de mis hermanos, Christy y Raymond. Está de visita en estos días, así es que es un honor, un privilegio que pueda estar aquí con nosotros. Un aplauso al Señor por ustedes también, mis hermanos. Las maestras pueden pasar, los niños también. Abra su Biblia conmigo, por favor, en Marcos capítulo 10 y verso 45. Marcos 10:45 es nuestro texto base. Continuamos con esta serie, la cual hemos titulado Corazón de Siervo. Dice Marcos, capítulo 10, verso 45 de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Acompáñeme a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque en esta hora tú nos permites venir delante de ti, delante de tu presencia, Señor, para exaltar tu nombre con cantos, con música, con nuestras palmas, con nuestras voces, pero sobre todo con nuestro corazón. Ayúdanos para entender, Señor, cuál es el propósito por el cual estamos en este mundo, por el cual tú nos creaste, Señor. Danos la gracia y la sabiduría para entender tu plan, para que podamos caminar sobre él y para que vayamos, Señor, más allá. Porque, Señor, el pensamiento del hombre es diferente al pensamiento tuyo. Y a ese es al que tenemos que alinearnos, al pensamiento tuyo, porque es más alto, es más grande, y no lo podemos, Señor, comprender con el intelecto humano. Es necesario que tu Espíritu Santo nos lo revele. Por eso en esta hora, mi Dios, yo te pido que seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, y que sean tus palabras, Señor, a través de mí, que uses mi boca, Señor, que uses mis labios, y que todos, Señor, seamos edificados por el poder de tu palabra. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema número 4, mis hermanos, es sirviendo al Dios verdadero. Mire, cada religión tiene su propio Dios, o cada secta tiene un iluminado al que siguen. La gente siempre va a buscar una religión que le convenga. Siempre va a buscar algo donde pueda darle un permiso de sentirse espiritualmente bien, pero también que vaya con sus gustos. La gente quiere siempre tener un pie adentro y un pie afuera, porque si las cosas se ponen feas allá afuera, pues ya tiene un pie adentro. Pero si todo está tranquilo, hay prosperidad económica, no hay enfermedad, hay salud, la gente se relaja y vuelve a poner sus dos piecitos afuera. Entonces, hay religiones que son permisivas, hay sectas que son permisivas, y la gente le gusta seguir ese tipo de religiones. Como dice ahí la Biblia, en los gustos se rompen géneros, ¿verdad que así dice? Y por eso es que hay tantas religiones, mis hermanos, porque hay quienes sacan su pensamiento, lo maquillan con un versículo y dicen que Dios les dijo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros los cristianos profesamos seguir a un Dios verdadero. Declaramos que nuestro Señor no es alguien que está muerto, que está en una tumba, sino que está vivo y está intercediendo por nosotros en este momento. Mire lo que dice el Salmo, capítulo 16, si lo puede buscar, si no, sígalo conmigo aquí en la pantalla. Salmos capítulo 16 y el versículo 1, mire lo que el salmista escribió. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Dice el verso 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Nuestro Señor dice, hay quienes escogen, hay quienes eligen seguir una religión, seguir un iluminado, seguir las cosas como ellos piensan, como ellos creen.
Pero entonces el Señor dice, muy bien, es decisión suya, tienen libre decisión, libre albedrío, pero yo no tomaré sus nombres en mis labios. Y hermanos, una de las cosas más tristes para cualquier persona es que Dios nos haga de lado por nuestra conducta, no porque Él quiera, porque Él se acercó a nosotros. Él nos dio una oportunidad. Dios Padre envió a su Hijo para morir por todos, porque todos pecamos, mis hermanos. Pero Cristo murió por los pecadores. Una vez que somos pecadores redimidos, podemos acercarnos a Dios. El punto está en que no todos quieren acercarse a Dios. Unos quieren tenerlo de lado por si lo ocupo, como si fuera una llanta de repuesto. Solo si necesito a Dios, entonces me acerco. Pero los cristianos creemos que nuestra comunión con Dios es algo esencial, que la oración es algo primordial, no es opcional, es algo que necesitamos, es nuestra vida, es el suero, es la sangre en nuestro cuerpo. La oración, mis hermanos, es vital para tener comunicación con Dios. Entonces nosotros los cristianos creemos que lo que está escrito en su santa palabra es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Los hechos, mis hermanos, la historia demuestran que todo lo que dice la Biblia, todo es verdadero. Y profecías que se cumplieron y se siguen cumpliendo y se seguirán cumpliendo están escritas en la santa palabra. Por eso es que nosotros seguimos al Dios que está descrito en la Biblia. No uno que nos imaginamos, no uno que nos conviene, no uno que, bueno, si lo necesito voy a Él. Un Dios que está descrito aquí, el cual nosotros creemos que está vivo, que lo llena todo y también está dentro de nuestro corazón. El punto con esto, mis hermanos, es que los que nos decimos cristianos, no podemos solo tomar unas cosas de la palabra y dejar otras fuera, porque la Biblia es completa. La Biblia es la suma de toda la instrucción de Dios para nosotros, para nuestro bien. Nosotros tenemos que entender que lo que Dios nos dice, lo tenemos que acatar como Él lo dice, no como yo lo interpreto, no como me conviene, no como yo necesito en este momento, es como Dios dice. Las religiones liberales por eso son populares, porque te dejan hacer cosas, porque te permiten tomarte 2, 3 cervezas mientras sigues adorando a Dios, porque te permiten asistir a lugares, ir a partes, hacer cosas, no tener cambios y seguir siendo parte de la religión. Ese tipo de religiones, mis hermanos, son muy populares, porque solo en el momento que ocupan a su Dios, lo sacan de su cartera o lo traen escondidito aquí, y cuando lo ocupan, lo sacan y luego lo esconden. Nosotros, los seguidores del Dios verdadero, mis hermanos, no podemos esconder a Dios cuando nosotros queremos. Dios lo ve todo, Él está en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Él ve nuestra vida, nuestra intención y lo que está en lo profundo del corazón. Los seguidores de otros dioses, cuando sienten devoción, dicen, no, pues voy a ir a la iglesia. Ah, no, espérate, hoy es Super Bowl, no voy a ir, no puedo. Hoy tengo ganas de ir, tengo ganas de adorar. Y van a su religión, van a su iglesia. Pero luego que no sienten ganas, dicen, ay, hoy como que no está muy bien que vaya. Si están de humor, sirven a su Dios. Si no están de humor, no sirven a su Dios. Es muy conveniente. Por eso es que es una diferencia abismal entre el Dios verdadero y el Dios que ellos siguen. No lo busques, si quieres sígame aquí en la pantalla. En el Salmo 115, en el verso 3, dice así, si lo quiere buscar adelante. Salmo 115, verso 3, dice así: nuestro Dios está en los cielos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Y la creación da testimonio de todo lo que ha hecho nuestro Dios. Verso 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Verso 8. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos.
Esos ídolos están muertos. Espiritualmente, todos esos seguidores también están muertos espiritualmente. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo, el Hijo de Dios, vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por todos nosotros, por todos los pecadores. Denle un aplauso al Señor, por favor. Pero dice el verso 9, de ahí del mismo Salmo, verso 9: Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y los que teméis a Jehová, dice la instrucción, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Por consiguiente, mis hermanos, los que nos decimos ser cristianos, debemos aprender a confiar en todo lo que está escrito en su santa palabra, todo lo que está escrito en la Biblia, y regirnos por lo que Dios nos ha dicho ya. En el caso, mis hermanos, con un Dios vivo, es que sus seguidores, ¿cuántos son seguidores de Jesús? Levante su mano. Si no, después oramos por usted, no se preocupe. En caso de un Dios vivo, es que no somos nosotros quienes ponemos las reglas. Mire, aquellos que siguen a aquellos dioses ponen sus reglas y ponen sus parámetros. Pero el Dios vivo, mis hermanos, Él pone las reglas. Y los seguidores, ¿qué tenemos que hacer? Seguirlo, escucharlo, obedecerlo. Entonces, Él dice la manera en la que debemos acercarnos. Él dice la manera también en la que debemos servirlo. Dios, mis hermanos, es un Dios de orden. Y lo puedes ver en toda la creación. En todo lo que Él hace, en todo, mis hermanos, en todo hay orden. Por eso tuvo que sacar a su pueblo del país de Egipto, para llevarlo al desierto, para enseñarle el servicio, para enseñarle el orden. Porque aún, y este detalle me gustó mucho, aún para acampar en el desierto, no se ponían donde mejor les parecía. Dios les dio una instrucción y acampaban por tribus, por familias, en el punto cardinal donde Dios les dijo que acamparan. Le dijo a la tribu de Judá: vas a estar en el este y 2 tribus más van a estar contigo. A la tribu de Dan le dijo: en el norte estarás tú con otras 2 tribus. En el oeste estarás Efraín con otras 2 tribus. Y en el sur estará Rubén con otras 2 tribus. El Señor les dijo: así como yo lo he establecido, así van a acampar. Y en el centro pondrán el tabernáculo, el lugar de mi presencia, el lugar donde yo voy a habitar, donde yo voy a llegar y ustedes podrán ver la nube donde yo desciendo. Todo esto, mis hermanos, está en el capítulo 2 de Números. Moisés, Aarón y los levitas estaban frente al tabernáculo, estaban ahí para recibir la instrucción de Dios. Y mire lo que dice en el capítulo 3 de Números, si quiere vaya ahí conmigo. Números capítulo 3 y el verso 5. Con esa figura que le dije, el tabernáculo en el centro, las tribus alrededor según el orden, y Moisés, Aarón y los levitas frente al tabernáculo. Dice Números capítulo 3, versículo 5. Salud. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón. ¿Para qué dice ahí? Para que le sirvan. Mire, esta palabra sirvan es una palabra hebrea con S, sharat, y significa atender una instrucción, significa contribuir a, significa administrar. Sharat es como alguien que administra, haga de cuenta un manager, un supervisor, alguien que le dan un cargo y tiene que hacer lo que le dicen. Verso 7. Y desempeñen el encargo de él, de este supervisor, y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión. ¿Para qué dice? Para servir en el ministerio del tabernáculo, verso 8. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren, ¿en qué dice? En el servicio, ¿de qué? Del tabernáculo. Mire, en el verso 6 da una palabra para servir, sharat, pero en el verso 7 y en el verso 8 es una palabra distinta.
La palabra que utiliza aquí el escritor es abodá y significa un labrador, un trabajador, un esclavo, una compañía de servidumbre. Abodá es las personas que están escuchando, atendiendo la instrucción de aquel que le dieron la orden, como en el trabajo. Está tu manager y te dice, necesito que hoy me saques esta cuenta, necesito que me hagas esto, necesito que vayas allá. Es un orden de autoridad, es una jerarquía para que funcione la compañía o la empresa. En este caso, abodá son todos aquellos levitas que estaban a orden del sacerdote Aarón. Y todo lo que recibía Moisés y Aarón de Dios, Aarón lo trasladaba a ellos y ellos hacían el servicio para la obra del Señor. Lo interesante de estas definiciones es que las tres son distintas en su manera, pero tienen algo en común, que todas involucran escuchar y hacer y no dicen nada sobre opinar. Dios da órdenes, Dios da decretos, Dios establece y no nos pide opinión, mis hermanos. Él pide que hagamos, no que le digamos, ay Señor, como que así no me gusta, no siento hacerlo así. Yo creo que si le hiciéramos de esta manera, en las definiciones no aparece la palabra opinión. En el ámbito espiritual, mis hermanos, las ordenanzas de Dios se hacen como Él las dice, o mejor no se hacen. ¿No ves en la Biblia que le empiece a hablar Dios a Noé y le diga, oye Noé, ¿cómo haríamos para que no se le meta el agua al arca? Y si le echamos esto o lo hacemos de tal medida, no se ve eso. Le dio una orden y Noé construyó el arca. No se ve a Dios discutiendo con Moisés. Oye Moisés, ¿qué colores te gustan? Ay, el azul no, Señor, el púrpura tampoco. No se ve pidiéndole opinión para el diseño del tabernáculo. Dice que Moisés recibió el diseño y lo hizo tal cual Dios le ordenó que lo hiciera. Ellos reciben instrucciones y hacen según lo que Dios les dice. Dios, mis hermanos, a todos nos pide obediencia. Cuando los israelitas salieron de la tierra de Egipto, ¿usted qué cree? ¿Venían niños con ellos o no? Venían muchos niños con ellos. Entre esos niños, ¿será que iba a haber alguno que iba a aprender por lo que está viendo? Como los hijos suyos, como mis hijos. Ellos aprenden por lo que ven. Ellos aprenden por lo que escuchan. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de qué hacemos en casa. De por sí, mis hermanos, las cosas malas que hacemos, esas las van a aprender así de volada. 10 cosas que usted haga, 9 buenas y una mala, ¿cuál se van a fijar? Porque el mal está en el corazón. Entonces tenemos que procurar hacer lo bueno porque la maldad ya les sale naturalmente. Ahora, tienen dispositivos, tienen la escuela, tienen el YouTube, tienen ChatGPT que les enseña más que nosotros, tienen 1000 cosas, mis hermanos. Entonces tenemos que echarle más ganas para enseñarles con el ejemplo. Entonces no esperemos, mis hermanos, que así como aquellos israelitas, que sus hijos no vieran lo que estaban haciendo sus padres. Si nosotros queremos hijos que amen a Dios, ¿qué tenemos que hacer los padres? Amar a Dios. Si queremos hijos obedientes, ¿qué ocupamos nosotros? Obedecer a Dios. Si queremos hijos que pongan en primer lugar a Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poner en primer lugar a Dios. Pero no podemos pretender que nosotros no hagamos y que ellos sí hagan. Mire qué bonito, mire qué fariseico. No, mis hermanos, nosotros con el ejemplo tenemos peso, tanto para lo bueno como para lo malo. Si usted da una instrucción sabiendo que usted lo está haciendo, no tienen cómo refutar lo que usted dice. Pero por otro lado, si usted es un buen ejemplo, si usted ama a Dios, si usted obedece a Dios, si usted tiene por prioridad a Dios, al momento que usted enseñe o dé una instrucción de la Biblia, su instrucción, su consejo, su enseñanza tiene peso. ¿Y sabe por qué? No porque usted sea el bueno, sino porque Dios está respaldando todo lo que usted está diciendo. Dios, cuando le habló a su pueblo en el desierto, le dijo lo siguiente, mire aquí en la pantalla, en Deuteronomio capítulo 10 y en el verso 12, mire lo que le dijo Dios a su pueblo. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios,
que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Verso 14. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Aquí encontramos, mis hermanos, los principios que Dios nos da a nosotros, los servidores, para que le sirvamos de una manera efectiva. Dice ahí en el verso 12, que temas, que respetes a Dios, que respetes lo que dice, que respetes lo que ha instruido. Si lo respetas, puedes caminar sobre lo que el Señor te pide. Si caminas sobre la senda que Dios te indica, entonces aprendes a obedecer. Si aprendes a obedecer incondicionalmente, no te cuesta amar a Dios. Y si amas a Dios, le sirves a ojos cerrados. No te da miedo, tienes confianza, tienes la convicción de que Él está respaldando porque amas a Dios. Entonces, mis hermanos, servir al Dios verdadero tiene mucho que ver con amarlo a Él. Si no amas, no puedes servir. Entonces le dice en esta instrucción a Moisés, ¿qué pide Jehová tu Dios? Que temas a Jehová, que andes en sus caminos, que lo ames y lo sirvas. Esa es la manera, mis hermanos, que el Señor nos pide a nosotros como servidores de Él que hagamos las cosas. Servir al Señor, mis hermanos, tiene mucho que ver con escuchar y obedecer. Diga conmigo escuchar, obedecer. Son dos cosas muy distintas. Escuchar primero y luego obedecer la instrucción. En el orden de autoridad, muchas veces Dios le dice a alguien, como al sacerdote Aarón, quiero que hagan esto, quiero que empiecen por el atrio, antes de pasar acá necesito que hagan esto. Y muchos de los demás hacían lo que el sacerdote les pedía. Pero ahí es donde viene el problema para nosotros. Cuando alguien más nos dice lo que Dios está pidiendo para otra persona, ahí viene un conflicto. Aunque todos, mis hermanos, estemos sirviendo a Dios, como los levitas, hay unos que reciben una orden para que los demás hagamos. A veces se nos hace muy difícil acatar lo que Dios nos pide a través de otras personas. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia, donde Dios le da una orden a David y David hace para que otro lo haga. Ahorita lo vemos. David quiso construir un templo para guardar el arca de Dios. David recibió el diseño de parte de Dios, le dijo cómo lo quería, pero le dijo, David, no lo vas a construir tú, lo va a construir tu hijo. Y aquí es donde viene el detalle, mis hermanos, porque a muchos les cuesta sujetarse a lo que otro dice de parte de Dios. Y aquí quiero hacer una aclaración. Tampoco le creas a todo el que te dice, Dios me dijo. Porque esa frase, Dios me dijo, está muy degradada. Muchos dicen, Dios me dijo, y todo lo ocupan para su beneficio personal, para sacar ventaja de otras personas, para humillar a otros. Ese Dios me dijo tiene que ir respaldado, mis hermanos, por el testimonio, por el orden de autoridad, por la palabra de Dios y por la convicción del Espíritu Santo. No le creas a todo el que dice Dios me dijo. Analiza, escudriña, ve si esta persona quiere aprovecharse de eso. Pero si a esta persona Dios le dijo, efectivamente, para que tú hagas, si tú lo haces, hermano, vas a tener bendición, porque Dios bendice la obediencia. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas 28, verso 1. Si gusta, anota los versos, los busca o los sigue conmigo aquí en la pantalla. Primera de Crónicas 28, verso 1, dice así. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales
y los más poderosos y valientes de sus hombres. Verso 2. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Verso 3. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. David entendió que por gracia él estaba como rey, que él todavía era un siervo, no más que con una posición, no le voy a decir de autoridad, sino de responsabilidad, una posición de responsabilidad mayor que otros. Pero él entendía que todavía era un siervo de Dios. Y como siervo de Dios, todavía debía obedecer lo que su Dios le estaba pidiendo. Verso 5. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. No dijo David: ay, pues me gusta más Absalón, está más guapo, yo creo que él va a ser un mejor rey. No, yo creo que voy a escoger a este otro. Jehová eligió a Salomón para que fuera el sucesor como rey. Verso 6. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Mire, David tuvo una buena intención. Quiso construirle casa, templo para el estrado de los pies del Señor, porque Dios no puede habitar en un templo hecho de manos de hombres. Habita en nuestro corazón, habita en este tabernáculo. Pero sí quería David poner en un lugar amplio, no bajo cortinas, el arca del pacto. Y le dice Dios a David: no, pues qué buena tu intención, pero no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. La pregunta aquí es: ¿por qué Dios no le dijo directamente a Salomón? ¿Por qué le dijo a David para que le dijera a Salomón? Primero, mis hermanos, tenemos que entender que Dios, por ser un Dios de orden, Él se rige por las leyes que Él mismo dio. Él no va a hacer algo en contra de lo que Él mismo ha dicho. Entonces, para que Salomón entendiera el orden de autoridad, no podía ir a decirle a Salomón directamente. Tenía que decirle a David, porque Dios puso a David por rey. Estás en tu trabajo, está el patrón, tú eres el foreman, qué sé yo, y viene el patrón y te dice algo a ti para que le digas a los demás, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el patrón te dice algo a ti y le dice algo distinto a tu ayudante? Y aquel está haciendo algo y llegas: hey, no hagas esto. Y dice: pues el patrón dijo. ¿Cómo queda el que está entre medio? ¿Cómo queda? Como un payaso, ¿no? ¿Estoy pintado? ¿Qué es? Pues ¿por qué no me dices? Sino que se va con otro. Dios jamás va a hacer eso. Dios va a poner personas en autoridad y va a delegar sobre esa autoridad. No se va a ir a otros. Yo les pregunto: ¿Dios nos puede hablar a todos? Claro que sí, mis hermanos, claro que sí. Pero en el orden de autoridad, Dios va a guardar ese orden de autoridad. Por esa razón, mis hermanos, es que le dio la instrucción a David, a su padre, para que le dijera a su hijo. Y Salomón lo que pidió fue sabiduría. Para obedecer, mis hermanos, ¿ocupamos sabiduría? Ocupamos mucha sabiduría. No lo busque en Primera de Reyes 3:3, mírelo aquí en la pantalla conmigo. Primera de Reyes 3:3 dice así: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. El amor a Dios lo demostró obedeciendo a David su padre. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Entonces, para servir a Dios, primero hay que amarlo. Si no lo amamos, no vamos a obedecer a las personas que vemos, mucho menos vamos a obedecer al Dios que no vemos. Por lo tanto, mis hermanos, servir al Dios verdadero
es obedecer la autoridad que Dios mismo estableció. No lo busque. En Romanos 13, en el verso 1, mire lo que dijo Pablo a los romanos. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores si quiere. ¿Así dice? Si le conviene, si nos beneficia. ¿Sí dice así? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Sea el presidente, sea el gobernador, sea el alcalde, Dios ha permitido que esas personas estén ahí. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En el caso, mis hermanos, de que las leyes civiles transgredan los principios de Dios, allí es donde tenemos que poner en balanza la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo y la ley que acaban de aprobar. Por ejemplo, si hay una ley que permite que maten a un bebé dentro del estómago de una mujer, porque la ley lo permita, no quiere decir que es correcto. Tenemos que medir qué dice Dios, qué dicen las leyes de Dios, qué dice el Espíritu Santo, porque allí tenemos que poner en balanza lo que Dios dice y lo que el hombre pretende hacer. Siempre poner eso, mis hermanos. Y como un paréntesis, en los primeros años de la iglesia, en los primeros cristianos, había mucha injusticia al igual que hoy. Habían muchos disturbios al igual que hoy. Habían muchas cosas en contra de personas inocentes al igual que hoy. Pero no vemos, mis hermanos, por la Biblia a los hermanos de aquel tiempo manifestándose. No los vemos con pancartas pidiendo por sus derechos, aunque son derechos. Pero estaban haciendo algo todavía superior, orando por las autoridades, sometiéndose a las autoridades. Estaban respetando las leyes que el mismo Dios estableció a través de estos servidores públicos. Bueno, entonces nosotros, para poder servir a nuestro Dios efectivamente, también debemos sujetarnos a la autoridad que Dios mismo ha permitido que esté. Como cristianos, mis hermanos, lo que sí podemos hacer, y más cuando vemos injusticias como las que vemos, es orar, es doblar rodillas, clamar a Dios para que el corazón del hombre no se crea que es Dios, sino que reconozca que hay alguien superior que quita y que pone reyes, porque el cielo todavía gobierna, mis hermanos. Dios todavía está en el cielo gobernando todas las entidades que hay en el mundo. Así es de que no tenemos nosotros por qué involucrarnos en política. No tenemos por qué nosotros preocuparnos por cosas externas. Como cristianos debemos preocuparnos por servir a Dios, por agradarlo a Él, por ser luz en un mundo lleno de oscuridad. Nosotros, mis hermanos, tenemos que servir a Dios con más ganas en el momento que allá afuera se pone más feo. Todo esto, mis hermanos, crea desgaste. El trabajo dentro de la iglesia es mucho. Los servidores muchas veces se cansan y por eso dice, necesitamos a alguien que nos ayude, necesitamos a alguien que venga y nos cubra, porque sabía que aunque sea usted cristiano, ¿también se enferma? ¿O no? Aunque lo declare, aunque decrete que no es enfermo, las enfermedades llegan sí o sí, porque es parte de nuestra naturaleza. Porque nosotros, mis hermanos, entendemos que Dios nos puede sanar si Él quiere, pero muchas veces no lo hace. Y tenemos que seguir sirviendo aún sobre eso. Cuando el trabajo es mucho dentro de la iglesia, nosotros también tenemos que aprender como la iglesia primitiva aprendió. Escogieron servidores, y estos servidores que escogieron debían tener un parámetro dado por el mismo Dios, para que de esa manera hagamos las cosas como Él quiere. Mire, en Hechos 6, si quiere lo busca, si no me sigue aquí en la pantalla, en el verso 2, vemos esta parte que nos dice la Escritura, Hechos 6, verso 2. Entonces los 12, los discípulos, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Cuando dice no es justo, no es que ellos se creyeran superiores,
sino que ellos dijeron, no es adecuado, no es prudente que dejemos de predicar y de orar por atender las mesas. No que fuera algo degradante, sino que en el orden de autoridad Dios establece ayuda en todas las áreas. Dice en la parte B de Hechos 6:2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Servir, mis hermanos, es una palabra griega, diaconeo, de donde se deriva diácono, y significa atender, contribuir. Este diaconeo es la transliteración del hebreo, de ser un ayudante a órdenes de un superior. Un ayudante que administra, en este caso, por dirección de los apóstoles. Verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mire, cuando el diablo no puede con ataques externos destruir la iglesia, empieza internamente a causar divisiones. Hay veces se le hace más fácil plantar en el corazón de una persona amargura, disconformidad, enojo, cuestiones contra otro hermano para que se peleen, para que discutan, y personas que van llegando, personas nuevas, dicen, ay, ¿estos son los cristianos que se aman? No, pues no me quieran tanto así. Ves personas que se ponen a discutir por cuestiones que no valen la pena, y en lugar de edificar, destruyen. Cuando Satanás no puede con ataques externos, ahora viene con ataques internos. Entonces los apóstoles se dieron cuenta que estaba saliendo una división, que estaba surgiendo algo de disconformidad, y escogieron hombres idóneos, de buena reputación, espirituales y sabios en la práctica. ¿Para qué? Para mantener la unidad, para mantener el orden, para que por su servicio efectivo todos fueran edificados en el nombre del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, con este principio vemos que Dios siempre, oiga bien, Dios siempre va a poner una autoridad humana sobre nosotros. El pastor no puede ser el dueño de la iglesia, no puede hacer lo que se le da la gana. El pastor necesita tener pastores sobre él que lo aconsejen, que lo guíen, que le jalen las orejas y le digan, hey, ¿qué te pasa? Eso que hiciste no está bien. Pero cuando no queremos que alguien nos diga algo, simplemente decimos, aquí el que manda soy yo. Y yo le pregunto, ¿la iglesia es del pastor o es de Cristo? Es de Cristo. Un pastor no es dueño de las ovejas, es un administrador, es alguien que está a órdenes de Dios para hacer lo que Dios le pide que haga por las ovejas que él murió. Entonces los apóstoles convocaron esta reunión y dijeron, necesitamos que estos hombres llenos de sabiduría nos ayuden en este asunto. Pablo, mis hermanos, fue testigo de este mismo principio, de tener a alguien como superior, alguien humano, para que le dé las órdenes. Y mire lo que dice Hechos capítulo 9, no lo busque, sígame aquí en la pantalla. Hechos capítulo 9, verso 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué no le dijo directamente a Pablo, tú vas a ser el apóstol a los gentiles, tú vas a ir delante de reyes? No se lo dijo a él, se lo dijo a Ananías. Y la oración poderosa de Ananías fue, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me dijo que viniera, que pusiera mis manos sobre ti, así es de que recibe la vista y sé lleno del Espíritu Santo. Y empezó Pablo a obedecer. Ha de haber dicho Pablo, ay, pues este no tiene ni mucha homilética, pues no me dio una oración poderosa que abrieran los cielos, sino que humildemente le dijo, el Señor que se te apareció me dijo que hiciera esto. Le estaba enseñando obediencia, le estaba enseñando estar bajo autoridad,
Los que son dóciles en la palabra, hermanos, aprenden rápido. Los que son renuentes a la palabra, Dios trata más tiempo con ellos. ¿De cuál quiere ser? ¿De los dóciles o de los renuentes? Porque Dios está trabajando con nosotros hasta que aprendemos la obediencia. Como el Dios verdadero, mis hermanos, es eterno, los estándares que Él pone en el servicio siguen siendo los mismos. Tal cual les dijo en el Antiguo Testamento, de igual manera les dice en el Nuevo Testamento. No hace una excepción y dice, no, pues es que allá vivían más tiempo, tenían más chance de aprender. Ahora viven menos años, les voy a dar otra oportunidad diferente. Para todos, mis hermanos, da el mismo estándar. Siempre Dios pide de sus siervos humildad, disposición y obediencia. Pero si no estamos dispuestos a escuchar a la autoridad que Dios pone como superiores a nosotros, mis hermanos, nuestro servicio no va a ser agradable a Dios. Nuestro servicio va a ser deficiente. Y todo lo que hagamos, por muchos malabares que hagamos, no va a lograr el impacto que nosotros pensamos. Entonces, nosotros debemos estar, mis hermanos, bajo autoridad. Pero aquí es donde viene el conflicto, porque ¿quién es el que va a mandar? No, pues no, yo voy a mandar porque yo tengo esto, no, yo tengo mejor visión, yo fui a la escuela más tiempo, yo voy a dar las órdenes. Este fue un conflicto, mis hermanos, que hubo entre los mismos discípulos y que puede estar entre nosotros. Mire lo que dice Lucas, en el capítulo 22 de Lucas. Lucas capítulo 22 y el verso 24. Anótelo, búsquelo o sígame aquí en la pantalla. Dice Lucas 22, versículo 24. ¿Ya está ahí? Dice así, Lucas 22, 24. Todos los discípulos estaban bien conformes. Así dice. Entonces, mis hermanos, ¿por qué pretendemos que en la iglesia todo sea paz, amor, flores, carruseles? Si los mismos discípulos, andando con el Señor, creador del universo, tuvieron conflictos, mis hermanos, entre nosotros también. Ahora la palabra nos instruye a que nos soportemos, a que nos amemos, a que tengamos paciencia los unos con los otros. Dice el verso 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Jesús empezó a mostrarles la grandeza de un punto de vista distinto al que el ser humano tiene. Para nosotros el grande es el que llega a las 2 de la tarde, nomás a ver hasta dónde avanzaron todos los demás. Y dice, no, pues llegó el grandote, llegó en la troca, se parqueó, vio y se fue. Para nosotros es el más grande, el que según nosotros hace menos. Pero mire lo que el Señor les dice, verso 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. En cuanto a los empleos, mis hermanos, hay unos que son patrones y hay otros que son líderes. Un patrón manda y un líder enseña. Un líder muestra, pone el ejemplo y hace según quiere que los demás lo hagan. Ese es un líder. Un patrón dice, quiero que hagan esto y hasta les truenan los dedos. Pero la enseñanza de nuestro Señor es que nosotros estemos a orden y disposición de Él. Y hermanos, nuestro Dios no es un tirano. Nuestro Dios es un Dios de amor, pero sí quiere que hagamos las cosas como Él las pide. ¿Por qué será? Porque Él ya sabe cómo funciona. Señor, yo creo que sí, pero mira, te voy a dar un consejo. A ver, siéntate, Dios, te voy a aconsejar. Pero hay quienes lo hacen. Se atreven a darle órdenes a Dios incluso. Verso 27, de ahí donde estamos. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Mire, servir es la misma palabra, diaconeo, atender, contribuir, un ayudante a órdenes de otro. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Imagínese esta escena. El Dios creador del universo que con el dicho de su boca creó todo, sirviéndole a las personas
que Él mismo creó. Entonces imagínese pues la cara de los discípulos. Ay, si el Señor que hizo todo eso nos está sirviendo, ¿cómo nosotros nos ponemos a pensar que yo voy a ser el mayor de todos los demás? Les dice, no se peleen por posiciones, no se peleen por títulos. Acuérdense, les dice el Señor, que el único grande, el único digno de alabanza es Él, es el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar, mis hermanos, a que obedezcamos lo que está escrito en la palabra, a que honremos a nuestro Señor, a que le demos gloria y honra por lo que Él ya hizo. Pero les dice en el verso 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Qué está haciendo Jesús? Les está recordando, no se peleen por títulos aquí. Miren, hay un reino celestial mejor todavía, en donde si ustedes son fieles aquí, yo los voy a poner en un lugar mejor. Lo que el Señor está diciendo es, si ustedes aprendieron a obedecer, si aprendieron a sufrir, si aprendieron a vivir como yo viví, ¿por qué se tienen que pelear entre ustedes? Más bien, sírvanse entre ustedes. Yo les tengo reservada recompensa. Y yo les pregunto, ¿qué será más valioso, los premios que podemos recibir aquí o los que nos va a dar nuestro Señor Jesucristo en la eternidad? No tienen comparación, mis hermanos, lo que vamos a recibir allá. Pero en lo humano, como es lo que vemos, es lo que sentimos, nos vamos por eso. Esto es lo que nosotros, mis hermanos, tenemos que recordar a medida pasan los años y seguimos sirviendo al Señor. Porque llega una silenciosa frustración cuando vemos que gente llega a las iglesias y no sirve de la manera que deberían servir. O pasan los años y aquel hermano que empezó con entusiasmo se empezó a apagar y empezó a hacer menos, empezó a hacer de lado la palabra y decimos, pues solo yo estoy haciendo aquí todo. Pues Elías pensó que solo él estaba y habían 7,000 reservados. Entonces, no creas que solo eres tú. Que esto te recuerde que el servicio a Dios, a medida pasan los años, así es el premio que recibes. Hagan los demás o dejen de hacer. La cosa es un ámbito personal, mis hermanos. Muchos comienzan bien, muchos sirven con gozo, pero a medida va pasando el tiempo, dicen, ay, pues ya no es lo mismo, pues ya no tengo las mismas fuerzas y también estos no hacen nada. Eso que no te interese. Tú, mi hermano, tú preocúpate por tú estar bien delante de tu Dios. Comienza a hacer las cosas por el motivo que empezaste hace años. El problema no es servir, mis hermanos. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos olvidamos a quién le servimos. Y en las cartas a las iglesias le dijo a la iglesia en Éfeso, tengo contra ti que olvidaste tu primer amor. Haces mucho, haces de todo, das vueltas y malabares, pero te olvidaste de mí. Entonces, cuando nos olvidamos, mis hermanos, de Dios, empezamos a hacer y empezamos a cansarnos. Empezamos a frustrarnos. El servicio se nos hace carga y no gozo. Se nos hace frustración y no adoración. Y el servicio dentro de la iglesia debe llevar impregnado adoración. Adoración a nuestro Dios. Y recuerde esto, mi hermano. No servimos a Dios para ganarnos su favor. ¿Qué le dije? No servimos a Dios para ganarnos su favor. Servimos a Dios porque ya tenemos el favor de Él. Dele un aplauso al Señor, por favor. No es, mis hermanos, por lo que podamos hacer, es por lo que Él ya hizo por nosotros. Y en agradecimiento le devolvemos, Señor, yo quiero hacer algo para ti. Y mire, hay un pasaje que ilustra de gran manera esto. En Lucas 10:38, si quiere lo busca, si no me sigue aquí en la pantalla. Lucas 10:38 es la historia o la parte donde el Señor relata acerca de Marta y María. Dice Lucas capítulo 10, verso 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús
oía su palabra. ¿Qué hacía María? Oía su palabra. Verso 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Verso 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué había escogido María? Sentarse a los pies de Jesús a escuchar su palabra. El servicio, mis hermanos, debe ir acompañado de adoración. Mire, para todos los que somos servidores, esto es lo que tenemos que tener en mente. Debemos ser activos como Marta, claro que sí, pero con el corazón de María. Debemos nosotros sentarnos a los pies de Jesús a escuchar su instrucción, porque adorar a Dios no es el punto final, es el punto de partida para servir bien a nuestro Dios. Si primero escuchas la instrucción y luego haces, lo vas a hacer bien. Si primero amas a Dios, te sientas a sus pies, vas a escuchar claro todo lo que Dios te pide. Si solo andas dando vueltas, no te vas a dar cuenta lo que Dios te está pidiendo. Hay veces Dios nos dice: espérate, necesito que escuches. Pero estamos hable, hace y no escuchamos lo que Dios nos pide. ¿Y qué pasa? Viene una enfermedad, viene algo distinto y dice: Señor, aquí estoy otra vez. Si no es así, no escuchas. Muchas veces permite situaciones para que pongamos atención. Entonces, mis hermanos, no busquemos ser el mayor como lo hacían los discípulos que estaban en aprendizaje. Servir a los demás es lo que nos debe llenar. Si tenemos un corazón íntegro y hacemos las cosas sin doblez, hermanos, el Señor nos va a exaltar a su tiempo. Les dijo a sus discípulos: no se peleen por estas cositas. Allá, cuando estén conmigo, yo les voy a dar esta autoridad. En las mismas palabras de Jesús, Él dice que cualquiera que se enaltece, será humillado. Y cualquiera que se humille, ¿qué dice? Será enaltecido. Entonces, mis hermanos, no busquemos enaltecernos nosotros, sino ser enaltecidos por Dios. ¿Cuándo es esto? Cuando tú sirves. Cuando te olvidas del reconocimiento, cuando te olvidas del prestigio, cuando te olvidas de que te vean, cuando decides que no te vean, pero servir a los demás. Servir, mis hermanos, es un privilegio, no es una imposición. Cuando tú lo ves como imposición, te cansa, te carga, te frustra y te sales. Pero cuando lo ves como un privilegio, hermano, le echas todas las ganas, amas lo que haces y haces todo porque Dios se ha agradado. No lo busque, en Efesios 6, verso 6, dice así. Efesios 6, 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. La obediencia, mis hermanos, es la mejor adoración. ¿Qué dije? La obediencia es la mejor adoración. Un servicio efectivo se puede realizar cuando amas a Dios. Un servicio efectivo se puede realizar bien cuando amas a Dios. Cuando amas a Dios, respetas a Dios, escuchas la instrucción y aunque vengan dificultades en tu servicio, puedes seguir adelante porque estás haciendo esto por amor a Dios, por agradecimiento. Servir al Dios verdadero, mis hermanos, tiene base en el amor. No lo busque en Josué capítulo 22. Josué 22, 5 dice esto: solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Dice el verso 6, y bendiciéndolos Josué, los despidió y se fueron a sus tiendas.
El verdadero servicio, el servicio que agrada a Dios, empieza amando a nuestro Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tememos a Dios, lo respetamos. Si lo respetamos, lo amamos. Y si lo amamos, le servimos bien. Probablemente, mi hermano, usted ha escuchado este versículo. Hoy lo leyó mi hermano. Tal vez hasta lo tenga colgado en la pared. Aquel que dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero si no lo amamos, no le vamos a servir de una manera efectiva. Para que el servicio sea efectivo, debemos amar primero a nuestro Dios. Mire lo que dice Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, al final del verso 15, dice así: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Son las palabras de Josué, verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal cosa acontezca, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Ellos dijeron, nosotros vamos a servir a Dios. Verso 19. Josué 24, 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Bueno, entonces, ¿qué quería Josué? ¿Que sirvieran a Jehová o que no lo sirvieran? Que lo sirvieran, pero ¿cómo lo debían de servir? De la manera correcta. Les dice, ok, quieren servir a Jehová, no quieren servir a los amorreos. Muy bien, tienen que hacerlo de acuerdo a lo que el Señor estableció. No pueden tener un pie adentro y un pie afuera. No pueden servir a medias. No pueden hacer según ustedes les parezca. Tienen que hacerlo como Dios lo estableció. Verso 20. Si dejares a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Verso 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Servir a Dios, mis hermanos, es amar su instrucción. Servir a Dios es obedecer lo que Él nos pide. Servir a Dios es estar bajo la autoridad que Él nos ha puesto. Servir al Dios verdadero, mis hermanos, es un gran privilegio. No saben la cantidad de beneficios terrenales que tiene, pero sobre todo, mis hermanos, beneficios espirituales eternos, no se acaban. Servir a Dios es lo mejor que una persona puede hacer. No más que en el momento, yo sé, no lo entiende, no lo ve, no lo percibe. Pero cuando entendemos, mis hermanos, que servir a Dios es nuestra vida, llega gozo a tu vida, llega un propósito, te sientes completo. Y es lo que la gente anda buscando afuera, sentirse lleno, sentirse completo. Pero la disposición al servicio, mis hermanos, siempre debe ir acompañada de obediencia. Hace rato nos dijo nuestro hermano, idolatría no es solo postrarse ante un Dios, no es solo tenerlo en un cuadro, eso no es idolatría. Idolatría muchas veces, mis hermanos, es desobedecer la orden directa que el Dios verdadero nos ha dado. Mire, para finalizar, vaya conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. En el verso 7, Hebreos 13, en el verso 7, dice así. Hebreos 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo le pregunto, si el pastor ha hecho algo malo, ¿usted tiene que imitar eso? Pero si hace algo bueno, ¿sí? Pues sí, dice la palabra. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad. No solo porque Dios me dijo. No, mídalo con la palabra, la guía del Espíritu Santo.
Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Versículo 17, Hebreos 13, verso 17. Mire la instrucción que da el autor a los Hebreos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y dice aquí una cláusula que no todos los pastores les gusta leer. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mire, yo le pregunto, si el pastor da una instrucción y la oveja desobedece, ¿se mete en problemas con Dios la oveja, sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿de qué se preocupa el pastor? Simplemente tiene que dar la instrucción una, otra y otra vez, hasta que podamos entender. Ahora viene la pregunta: si Dios le dice algo al pastor y el pastor desobedece, ¿Dios trata con el pastor, sí o no? Sí. Somos iguales, mis hermanos. Somos exactamente iguales, estamos en el mismo barco. Todos un día vamos a dar cuenta por las cosas que hacemos y por las que dejamos de hacer. Por eso el autor a los Hebreos pide, mire, en el verso 18, orad por nosotros. Y es algo que pedimos siempre, es algo que mi hermana ha estado haciendo, orando por un pastor. Todas las casas de oración oran por un pastor. Y esa es la bendición que tenemos, que oremos unos por otros. Orad por nosotros, dice el verso 18, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, verso 21, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Porque por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de paz que resucitó a Jesucristo es quien pone en nosotros el querer como el hacer. Nos da la guía de su Espíritu Santo, nos da la instrucción y todavía nos bendice. Mis hermanos, es como esto. Vas a la escuela, los estudiantes, ¿no? Se inscriben, les enseñan bien, les dan herramientas para que se preparen bien, se gradúan y terminan con títulos. Pero ¿qué tiene que hacer el estudiante? ¿Solo ir a presentarse y a dormirse? ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Estudiar, ¿no? Echarle ganas, levantarse temprano, concentrarse para que la escuela le dé el título, pero le da todo. Vas a donde un empleador, te contrata, te manda capacitaciones, te da herramientas, te prepara, hace bien tu trabajo y luego te paga cada semana. Y no con eso, hay veces hasta te da un bono extra. ¿Pero qué tiene que hacer el trabajador? ¿Reportarse enfermo todos los días? Tiene que echarle ganas. Entonces, en el ámbito cristiano, mis hermanos, Dios nos da todas las herramientas. ¿Qué tenemos que hacer? Servirle con devoción. Él, mis hermanos, nos da la orden. Él nos equipa, nos da la guía del Espíritu Santo, nos da su palabra y luego nos recompensa. ¿No cree usted que es un Dios bueno ese? Dele un aplauso al Señor, por favor. Pues mis hermanos, ese es el Dios al que servimos. Un Dios bueno, un Dios santo, un Dios justo, un Dios que ve todo lo que usted hace. Cualquier cosa pequeñita que usted haga, todo lo está haciendo el Señor. Y lo está viendo y lo está anotando en su cuenta. Está haciendo usted tesoros para el futuro. Está haciendo usted las cosas que al final el Señor va a decir: bien, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo. Y mira, aquí está tu coronota de todo lo que hiciste. Y esa corona usted la va a poner a los pies del Maestro, como lo hizo María. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Y le pido a mi hermano que ponga el Salmo 16. Salmos capítulo 16 y el versículo 7.
Salmos 16, verso 7. ¿Ya está ahí? Dice así: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol. Está hablando de nuestro Señor Jesús. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Verso 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mira, hermano, cuando usted sirve al Señor con un corazón limpio, con un corazón íntegro, con un corazón sincero, mis hermanos, el gozo del Señor permanece, porque el gozo del Señor es la fortaleza que nos ayuda a seguir, es la que nos permite recordar que todo lo que hagamos va a tener recompensa, que todo lo que hagamos el Señor lo está anotando, lo está viendo. Y cuando tú sirves al Señor, hermano, te dan más ganas de servir. Y Él te dice, bueno, estás capacitado para esto, te voy a dar más capacidad. Y te empieza a mostrar más cosas. Entre más lo buscas, más lo conoces. Entre más te encuentras con Jesús, más te habla. Entre más comunión tienes con Él, más gozo. Mis hermanos, es todas de ganar con el Señor. Todas de ganar. Y vienen las dificultades y dice, Señor, ayúdame a resistir. Yo quiero hacer esto porque yo te amo, Señor, pero ayúdame en mi debilidad. Y cuando eres débil, Él es fuerte. Cuando vienes vacío, Él te llena. Mi hermano, con el Señor no hay nada que perder. Simplemente nuestra comodidad es la que no nos deja avanzar. Pero si tú dejas la comodidad, empiezas a ver aquel Dios verdadero, el Dios único que es capaz de cambiar nuestra mentalidad. Acompáñame a orar. Señor, ¿cómo no amarte siendo tú tan bueno? ¿Cómo no obedecerte? ¿Cómo no servirte? Sabiendo que tú eres el dador de las cosas. Los cielos de los cielos no pueden contenerte, Señor. Y tienes por estrado la tierra, por estrado de tus pies es la tierra. Señor, gracias por el gran privilegio que nos das de servirte. Muchos, Señor, hubiéramos querido conocerte antes, pero tú quisiste, Señor, hacerlo así, que te conociéramos a esta etapa de la vida. Señor, ahora enséñanos la manera correcta que quieres que nos acerquemos, la manera que tú quieres que hagamos las cosas, la manera que te sirvamos. Como dijo el salmista, muéstrame, Señor, la senda de la vida. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Servir al Señor es lo mejor que podemos hacer. Servir al Señor, mi hermano, no tiene comparación, pero debes tú comprobarlo. Debes tú arriesgar esa comodidad y decir, Señor, yo lo quiero hacer. No envíes a nadie más, envíame a mí, yo quiero ir. Señor, ayúdanos para entender tu palabra. Yo te pido por mis hermanos, por todos aquellos que han escuchado esta palabra, que seas tú, Señor, hablando al corazón de cada uno de ellos, que seas tú revelándote, Señor, como solo tú lo puedes hacer. Así como a Pablo, Señor, así como a David, a Salomón, tú les hablaste. Señor, revélate en nuestras vidas y que podamos encontrar el gozo y el propósito en aquello que tú nos pides que hagamos. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos que tu presencia esté siempre con nosotros, para que podamos hacer las cosas como a ti te agradan. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, Señor, te bendecimos. Te adoramos, Señor. ¿Cuántos decimos amén a esta palabra, mis hermanos? Levanta tus manos, mi hermano. Vamos a adorar al Señor y darle gracias, porque es un privilegio servirle y decirle: en tu presencia, oh mi Dios, hay gozo y paz en plenitud. Delicias a tu diestra hoy y siempre. Fuente de vida y libertad es tu presencia sin igual. Delicias a tu diestra hoy y siempre.
estar. Mi gozo es estar en tu presencia, en tu presencia. Sí, Señor. En tu presencia queremos estar, Padre bendito, porque tu palabra nos dice que no hay mejor lugar. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Claro que sí. Te bendecimos, Padre, porque tú eres bueno. Vamos a levantar este canto y decirle una cosa. Todos. Una cosa he pedido al Señor. Una cosa desea hoy mi corazón. Una cosa y esta buscaré. Un anhelo arde en mi ser, es ver su rostro y en su casa estar, para contemplar su belleza y adorar su majestad. Una cosa he pedido al Señor. Sí, Señor. Una cosa desea hoy mi corazón. Una cosa y esta buscaré. Un anhelo arde en mi ser. ¿Es ver su rostro? Es ver su rostro y en su casa estar, para contemplar su belleza y adorar su majestad. En tu presencia, oh mi Dios, hay gozo y paz en plenitud. Delicias a tu diestra hoy y siempre. Fuente de vida y libertad, es tu presencia sin igual. Delicias a tu diestra hoy y siempre. No existe y no existe otro lugar donde mi alma anhela estar. Mi gozo es estar en tu presencia. En tu presencia, oh mi Dios, hay gozo y paz en plenitud. Delicias a tu diestra hoy y siempre. Fuente de vida y libertad, es tu presencia sin igual. Delicias a tu diestra hoy y siempre. Y no existe otro lugar donde mi alma anhela estar. Mi gozo es estar en tu presencia. ¿En tu presencia? En tu presencia, oh mi Dios. Díselo. Hay gozo, paz en plenitud. Oh, delicias. Delicias a tu diestra hoy y siempre. Él es fuente de vida. Fuente de vida y libertad. Es tu presencia sin igual. Delicias a tu diestra hoy y siempre. ¿Y no existe? Y no existe otro lugar en donde mi alma anhela estar. Mi gozo es estar en tu presencia. Oh, en tu presencia. En tu presencia, oh mi Dios, hay gozo y paz en plenitud. Delicias. Delicias a tu diestra hoy y siempre. Fuente de vida y libertad, es tu presencia sin igual. Delicias a tu diestra hoy y siempre. Y no existe otro lugar donde mi alma anhela estar. Mi gozo es estar en tu presencia. ¿En dónde?
en tu presencia. Sí, Señor. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? La presencia de Dios es lo máximo. Sí, Señor. Te bendecimos, Señor. Una cosa pedimos a ti, Señor. No nos las niegues, Señor. Queremos estar en tu presencia porque en tus manos estamos mejor. Amén. Dios les bendiga.